Gloria a Dios. Hoy es un día bien especial. Todos los días son especiales, todos los días son buenos. Pero hoy es un domingo bien especial porque nosotros los cristianos, cuando nos reunimos, nosotros los cristianos somos como los borrachos. ¿Verdad que sí? Los borrachos siempre tienen un motivo para celebrar. Usted se encuentra un borracho y siempre tiene un motivo para celebrar. Si está triste, toma. Si está contento, toma. Si está deprimido, toma. Siempre hay un motivo para darse un trago, ¿verdad? Y nosotros los cristianos también tenemos siempre un motivo para celebrar, pero para glorificar a Cristo. Tenemos siempre un motivo, y hoy es un día bien especial porque estamos conmemorando, estamos recordando el tiempo de Pentecostés, y a partir de ahora comienza una temporada en la iglesia. Este es el primer domingo de Pentecostés y comienza una temporada en la iglesia en la cual vamos a estar hablando acerca del tema. Aunque en el día de hoy específicamente el Señor me llevaba en su palabra al tema del acuerdo. Al tema del acuerdo porque nosotros servimos a un Dios que, como cantábamos al principio, es un Dios que no cambia. Cambia el día, cambia la noche, hay muchas cosas que cambian, pero nuestro Dios siempre sigue siendo el mismo. Y nuestro Dios desde el principio de la creación, desde el primer momento, tiene ese anhelo de caminar con nosotros, de andar con nosotros. Y por lo tanto hay un acuerdo que Dios toma con su pueblo. En muchas ocasiones tú y yo nos alejamos de Dios por diferentes circunstancias, pero Dios sigue ahí. Porque las promesas de Dios se cumplen. Y el domingo pasado hablábamos de la ascensión y el Señor dijo, esperen ahí un momento, no se muevan, porque pronto, ¿verdad?, voy a enviar el Consolador, que va a ser la muestra que yo voy a estar con ustedes desde hoy hasta el fin del mundo. Y podemos ver que un día como hoy estaban todos congregados, personas de diferentes idiomas, personas de diferentes lugares, de diferentes contextos, y el Espíritu Santo vino y tocó a cada una de esas personas. Y a partir de ahí nació la iglesia. ¿No es motivo de alabanza? ¿Es motivo de darle gracias a Dios? Entonces aquí hay un llamado que Dios hace muy especial, que vamos a hablar en esta mañana, y es acerca del acuerdo. Porque el acuerdo es algo por lo cual nosotros glorificamos a Dios. La palabra dice que si nosotros no estamos de acuerdo con Dios, nuestra vida está totalmente fuera del lugar. Pero vamos a ir a la palabra del Señor. Hay un texto súper especial que se encuentra en el libro de Amós. No sé cuántos de ustedes conocen el libro de Amós. Bien perdidito por ahí. Uno de los profetas menores. Y vamos a buscar en el libro de Amós, aquí en la Escritura, el versículo 3, del verso 1 al verso 7. Y voy a estar leyendo en el nombre de Jesús. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he concedido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad si no alborotara al pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y voy a leer este último versículo. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos profetas. Señor, en esta mañana estamos aquí pidiéndote, oh Dios,
que hables a tu pueblo mediante tu palabra. Que sellen los labios de tu siervo y que seas tú directamente hablándole a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones y podamos entender y vivir y poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una palabra tremenda, porque el Señor siempre nos anuncia, el Señor siempre nos alerta, el Señor siempre nos dice cómo tenemos que hacer las cosas para andar de acuerdo a Él y a su palabra. Y nos quedamos pensando por un momento, y quiero que ustedes se hagan esas preguntas, porque siempre me gusta que seamos reflexivos. Y piensa por un momento, si usted en el día de hoy tiene que ponerse de acuerdo con alguien. ¿Se va a poner de acuerdo usted con alguien en el día de hoy? O en este tiempo, piense si hay alguien en su familia, si hay alguien de acuerdo igual con quien usted tenga que ponerse de acuerdo. Piénselo. Y ahora pienso y afirmo que en muchas ocasiones, muchos de nosotros podemos estar de acuerdo con nuestras circunstancias. Podemos estar de acuerdo con la forma en la que estamos viviendo. Estoy contento, estoy retirado, o estoy viviendo en un buen lugar, estoy contento con mi familia, estoy contento con la gente que me rodea. Podemos estar contentos con nuestras circunstancias. Podemos estar de acuerdo con nuestros pensamientos. Somos firmes en lo que pensamos, no entendemos que nadie nos diga nada más. Yo estoy de acuerdo con lo que estoy pensando. Podemos estar de acuerdo con nuestros amigos. Hoy en día, cuando uno considera un amigo es porque piensa igual que yo, porque estamos de acuerdo. Es decir, que podemos estar de acuerdo con muchas cosas, con nuestras circunstancias, con nuestros pensamientos, con nuestros amigos, con todas las cosas que nos rodean. Pero cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando nos ponemos de acuerdo y nos alineamos con su palabra, es muy posible que ese acuerdo que tengamos con nuestras circunstancias, con nuestros pensamientos o con nuestros amigos puedan cambiar. ¿Están entendiendo eso? Puede ser hasta con nosotros mismos. Cuando vamos al diccionario, muy interesante, la palabra acuerdo dice que es una decisión tomada entre dos o más personas o asociaciones o entidades que como resultado de un proceso de negociación y deliberación sobre un asunto en concreto. Es decir, lo que nos interesa a nosotros, que acuerdo es una decisión que toman dos personas como resultado de un proceso de deliberación, de negociación acerca de un asunto en concreto. Por tanto, un acuerdo es la expresión de dos voluntades que se determinan en una serie de normas, en una serie de acciones entre dos o más personas. Eso es lo que significa estar de acuerdo. Es ese proceso. Y como dice la palabra, vamos caminando en un proceso, ¿verdad? Para parecernos cada día más a quién. ¿A quién? A Cristo. Es decir, que es un proceso en el cual vamos caminando. A veces podemos estar contentos con nuestras circunstancias, contentos con nuestras vidas, contentos con nosotros mismos, pero tal vez no es lo que agrada a Dios. Porque con quien tenemos que estar de acuerdo, a quien tenemos que someternos y hacer su voluntad, es con la voluntad de Dios. Aún por encima de mis amigos, aún por encima de lo que yo piense, aún por encima de cómo yo me sienta, yo tengo que estar de acuerdo y caminar de acuerdo a como Dios quiere que yo camine. No hay otra opción, amados hermanos. Así que si quieres ser aprobado por Dios, si quieres ser aprobada por Dios, pues hay que estar de acuerdo con Él. No queda de otra. Hay que estar de acuerdo con el Señor.
Amós, este gran profeta del cual estamos hablando hoy, cuyo nombre significa el que lleva la carga, fíjense qué interesante, era nativo de un pequeño pueblo de Judá. Fue el primero de los llamados profetas escritores en el siglo VIII antes de Cristo, y fue conocido por su sencillez, por su poca preparación profesional. Era una persona de campo, no era una persona muy profesional. Era reconocido como ese campesino, como ese pastor de ovejas que se dedicaba solamente a la cosecha de higos silvestres. Y a pesar de ser oriundo de Judá, como dice la palabra, que no hay profeta en su propia tierra, a pesar de ser oriundo de Judá, tuvo que ir a profetizar ¿a dónde? ¿A dónde fue a profetizar? ¿Recuerdan, Amós? ¿A dónde fue? A pesar de ser de Judá, fue a profetizar a Israel. Fue a llevar la palabra de Dios a Israel, como buen profeta, que no hay en su tierra, ¿verdad? Su ministerio fue muy corto, duró solamente 2 años, pero su mensaje de juicio al pueblo de Israel, ¿verdad?, diciéndole al pueblo de Israel que tenía que regresar a su pacto, regresar a su acuerdo con Dios, fue algo grande. Y si vemos en el versículo 3, ustedes siguen conmigo ahí en Amós, vemos en el versículo 3 que dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En la Nueva Versión Internacional dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? El pueblo de Israel, como todos sabemos, en aquellos tiempos del profeta Amós, se encontraba en sus mejores momentos económicos. Había recobrado todo lo que habían perdido. Había retomado todo el control de las rutas comerciales en aquella época. Pero ¿qué estaba pasando? Fíjense, tenían buena economía, habían regresado a la tierra que tenían, estaban conformes, estaban de acuerdo con ellos, estaban bien. Pero todas esas cosas los estaban alejando de algo. Por todas esas cosas estaban faltando a la promesa de algo. ¿Saben de quién? De Dios. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado y analizarnos bien cuando estemos en prosperidad, cuando estemos trabajando demasiado, cuando estemos en todo ese proceso de vida. Tenemos que cuidar que no nos estemos alejando de nuestro Señor. Porque a veces las cosas materiales, a veces el exceso de trabajo, a veces esa búsqueda por la comodidad y por sentirnos bien de acuerdo con nosotros mismos y con lo que nosotros queremos, puede ser que no estemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es verdad que siempre tenemos ese temor de estar creando, ¿verdad?, esos colchones que creamos, porque es verdad que la economía está mala, porque es verdad que hay ciertas situaciones en la vida que tenemos que tener seguridad. Pero hay algo que usted tiene que saber. La palabra de Dios dice aquí, como leímos ahora, si usted viene aquí adelantito, usted se da cuenta. Vamos a volver aquí a Amós. Cuando el profeta Amós hace su introducción aquí a la palabra, dice algo tremendo. Dice que a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Dios había escogido al pueblo de Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel, a pesar de todas las cosas, tenía que sentirse seguro con Dios. Es decir, que muchas veces nosotros nos llenamos de trabajo, nos llenamos de muchas cosas que no es malo. Queremos sentirnos bien con nosotros mismos, cómodos, confiados, pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Recuerda siempre, hermanos, que Dios nunca va a dejar que tú caigas. Dios nunca va a dejar que tú vivas en necesidad ni en miseria. Por lo tanto, hay que ponerse de acuerdo con Él. Hay que caminar con Él. No queda de otra. Porque ¿de qué nos vale que tengamos todo en este mundo, que tengamos todas las comodidades como tenía el pueblo de Israel, pero su relación se estaba apartando? Y es por eso entonces que Dios, cuando ve que su pueblo se aparta, enseguida manda un profeta, y mandó entonces a Amós,
el cual la gente se puso bravo como siempre, porque en aquella época ustedes saben que los profetas no eran bien recibidos. Pero Amós tuvo que decir de parte de Dios lo que tenía que decir. Y es por eso que aquí en el último versículo que estábamos leyendo, en el versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto por medio de su siervo profeta. Y quizás el Señor hoy nos está advirtiendo. Hay grandes bendiciones para ti como su hijo. Hay grandes bendiciones para nuestra iglesia. Hay grandes bendiciones para nosotros. Pero Dios nos está advirtiendo que para que todas esas cosas lleguen, tiene que ser bajo su voluntad, bajo su acuerdo, bajo su dominio. Eso es muy importante, hermano, que lo tengamos en cuenta. Porque a pesar de todas esas bendiciones que tenía Israel, su relación con Dios había caído en un gran desacuerdo con Él y con sus principios. No solamente era un desacuerdo, no. Era un desacuerdo con Dios y con sus principios. Rompieron el pacto que tenían con Él. Cuando usted pasa al frente y usted dice, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, yo acepto a Cristo como el Dios de mi vida, usted está haciendo un pacto con Dios. Usted está entrando dentro de la voluntad y la presencia de Dios. Por lo tanto, ya usted no se debe a sí mismo, usted se debe al Señor. Por lo tanto, ya no puedes caminar según lo que tú entiendas, según lo que tú has vivido, sino acorde a la palabra que el Señor nos está dando. ¿Estamos claros en eso? Y es un proceso. No estoy diciendo que sea, ¿verdad? Porque tal vez Carmen me mira preocupada diciendo, bueno, esto es de para mañana. No, eso es un proceso. Eso no es que hoy me convertí, mañana me bauticé y pasado ya. No, es un proceso donde poco a poco me voy dando cuenta de que lo mejor que me ha podido pasar a mí es aceptar al Señor en mi vida. Donde yo veo las cosas que verdaderamente, cuando es Dios quien me bendice, cuando es Dios quien me da, son cosas que permanecen. Porque lo que yo busque por mi cuenta lo voy a perder por otro lado, pero lo que Dios me da permanece para siempre. Tenga eso siempre en cuenta, hermanos y hermanas. Pero el pueblo de Dios había perdido esa relación con Dios, como muchas veces nos pasa a nosotros. Eran muy religiosos, pero en su corazón no había nada. En muchas ocasiones podemos tú y yo ser religiosos, no faltamos al culto, estamos aquí, diezmamos, ofrendamos, cumplimos. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está lo que anhelamos? ¿Dónde está lo que deseamos? En otro lugar, y no en hacer la voluntad de Dios. Y eso estaba pasando al pueblo en aquel momento. Se encontraban divididos en dos reinos, en el norte y el sur, Israel y Judá. Habían pecado de todo tipo en el pueblo. Habían inmoralidades. Y el profeta en este capítulo está haciendo ver al pueblo su autoridad como profeta. Su autoridad en la palabra que está dando, que no es de parte de él, sino es que de parte de Dios. Y habla de ese descontento que estaba sintiendo Dios con su pueblo. Y no hay nada más triste, hermano, para aquellos que amamos a Dios, que Dios se pueda sentir descontento con nosotros. Que Dios se pueda sentir descontento con las actitudes que estamos teniendo como creyentes. El pueblo de Dios, cuando no se sujeta a la palabra dada por el profeta, cae en problemas. Y no es por el profeta, es por el Dios que está hablando al profeta. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? Me están mirando como pescado en tarima. Y esto es interesante. Cuando el pueblo de Dios no se sujeta a su palabra, para decirlo más claro, deje el profeta al lado, a su palabra, pues caemos en grandes problemas. Y Amós hace referencia en los demás versículos aquí, a causa de las relaciones, esa causa-efecto, muy bonito que usted puede ver ahí en el texto, qué interesante, porque es la realidad.
Pero el verso que nos ocupa comienza a marcar entonces una pauta para llevar al pueblo de Dios al arrepentimiento y a ponerse de acuerdo con Dios. Y esto es muy importante, quiero que usted lo marque ahí. Porque tu relación con Dios depende si te pones de acuerdo con Él o no. Mucha gente dice, yo tengo una relación con Dios, pero tú estás... ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Ah? Entonces, ¿de qué depende mi relación con Dios? En que yo esté de acuerdo con su palabra. Si yo no estoy de acuerdo con su palabra, no puedo estar caminando con Él. Es imposible. Es decir que si no hay ese acuerdo, entonces no hay relación. Si no hay acuerdo, no hay relación. Y si estás de acuerdo con Dios, pues entonces hablarás de su palabra, estarás de acuerdo con sus pensamientos, estarás de acuerdo en lo que Él piensa de ti. ¿Sabes qué es lo que Dios piensa de ti? Es bueno que averigüemos qué es lo que Dios piensa de nosotros, cómo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. ¿Estarás de acuerdo con lo que Dios está diciendo acerca de tu situación? Porque muchas veces nos sentimos que estamos bien, que estamos cómodos, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo de la manera en la que yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo de una forma que estoy agradando a Dios? ¿Estoy haciendo las cosas de una forma que esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios me está diciendo? ¿Estoy viviendo de esa forma, de esa manera? Estamos de acuerdo con nosotros mismos, pero tal vez no es lo que Dios está esperando de nosotros. Porque aquellos que hablan hay mucha gente que habla con autocomprensión. Hay una palabra que yo me inventé, no sé si Kelia, que es la que me rectifica, si existe esa palabra, pero hay gente que se tiene autolástima. No sé si existe esa palabra, no sé si existe en el diccionario, pero hay mucha gente que se tiene autolástima y se acaricia y se tienen lástima. Ay, es que yo soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy tan buena persona. Pero te pones a pensar qué es lo que Dios está pensando de ti. ¿Qué es lo que verdaderamente, cómo es que Dios te formó? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios contigo? Amén. No es tenernos autolástima, no es tener esa autocomprensión sobre nosotros mismos. Porque caemos entonces a esa justificación. Y siempre todo lo justificamos y aplazamos nuestra prioridad, que es agradar a Dios. Porque siempre hay una justificación para hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas y no a la forma que tiene que ser. Es hacer las cosas como Dios quiere que se debe hacer. Ahora estamos demasiado de acuerdo con nosotros mismos. Por eso que por ahí la gente decía en Pentecostés que estaban locos la gente, ¿verdad? A veces hay que ser un poco locos y estar en desacuerdo con nosotros para ponernos de acuerdo con Dios. Dejar esas palabras negativas, dejar esa falta de esperanza que muchas veces nos da esa autolástima, dejar esa vida a veces sin fe, esa vida llena de negatividad, que es como viven aquellas personas muchas veces que no están de acuerdo con Dios. Porque a veces nos ponemos a pensar, hermanos, por algún momento nos preguntamos, ¿cómo nuestra vida no está marchando como tiene que marchar? Tal vez alguno de nosotros o alguien de nosotros se pregunta en esta mañana, ¿por qué nuestra vida no está marchando como tiene que marchar? ¿Por qué mi trabajo no está yendo como tiene que ir? La familia como tiene que ir, todas las cosas que me rodean como tienen que ir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que nada de lo que emprendo me sale bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que mi vida está en una monotonía. ¿Y usted sabe qué es lo que está pasando? Puede ser que usted no esté todavía de acuerdo con Dios. Puede ser que todavía me estés poniendo a Dios en primer lugar para que todas las demás cosas vayan ubicándose donde tienen que ir.
Porque tenemos esa costumbre de arreglar las cosas a nuestra forma, de hacer las cosas a nuestra manera, y tenemos a Dios sentado ahí. Y si usted es creyente, hermano, si usted tiene fe, es porque usted debe darle el primer lugar a Él para que Él acomode todas las cosas que hay que acomodar. Porque ¿para qué entonces queremos a Dios? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eso es importante que lo pongamos ahí en nuestras vidas. Si las cosas en mi vida no están marchando bien, tengo que ver cómo está mi relación con Dios. Y si mi relación con Dios no está bien, es entonces porque no estoy de acuerdo con Él y con su palabra. Y entonces hay que buscar alguna solución. Y preguntarnos una vez más, ¿estoy siendo compatible con Dios? ¿Estoy viviendo bajo su voluntad? Y aparece la pregunta una vez más, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Y la respuesta sería no. No pueden andar dos juntos sin ponerse de acuerdo. Aunque hay excepciones. Algunos de ustedes pueden mirarme y decirme, sí, pastor, hay excepciones. ¿Verdad? Hay muchos que andan juntos pero no están de acuerdo. Hay amigos que andan juntos sin estar de acuerdo. Hay matrimonios que andan juntos sin estar de acuerdo. Hay iglesias que están juntas sin estar de acuerdo. Pero ¿a dónde va eso? A ninguna parte. Por eso no siempre equivale el estar de acuerdo. Sin embargo, hay una seria dificultad cuando decidimos caminar con alguien sin que estemos de acuerdo. ¿Tú sabes lo que pasa? El primer verbo que el profeta nos presenta aquí, en cada uno de estos sinónimos, es caminar, es moverse, es salir. Es decir, que hay un escenario que involucra ese contacto con alguien, esa conversación, eso de andar juntos. Entonces, si usted camina con alguien con lo cual usted no está de acuerdo, entonces ¿para dónde vas? ¿A dónde? ¿Vamos a algún lugar? A ninguna parte. Porque en primer lugar no hay acuerdo, no hay conversación, no hay comunicación. Y yo voy caminando con Carlos sin ponerme de acuerdo. Yo veo que Carlos cruzó para allá y yo sigo por aquí. Porque Carlos no me dijo, Carlos, porque si hay comunicación, Carlos debe decirme, mira, cuando lleguemos a la esquina, al semáforo, vamos a doblar hacia la izquierda. Me pongo de acuerdo y doblo. Pero vamos caminando y de buena primera Carlos se fue para otro lado. Se me perdió Carlos. Y eso pasa con las amistades, con matrimonios, con iglesias, con lugares que están caminando en estos momentos sin estar de acuerdo. Es decir, que no van a llegar a ninguna parte, no se llega a ningún lado con alguien con el cual usted no está de acuerdo. Y es el llamado de Dios a ponerse de acuerdo. Porque no puede haber prosperidad en una iglesia, no puede haber prosperidad en una familia, no puede haber prosperidad en una amistad, no puede haber prosperidad en nada si no hay acuerdo. Si no hay concordancia, si no hay eso, no puede haber nada y no vamos a llegar a ninguna parte, hermanos. Y en este pasaje el profeta Amós hace una de las más grandes declaraciones que Dios confirma su relación con el pueblo de Israel. Y dice, solamente a vosotros he conocido de todas las familias. Pero la segunda parte dice, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y hay en estas palabras bendición, pero también hay consecuencias del privilegio de que Dios nos haya escogido. Hay consecuencias también en ese privilegio, porque los privilegios también traen consecuencias. Entonces, si Israel era su pueblo y tenía que considerar la importancia de mantener ese pacto, porque Dios los había escogido, y Dios los había escogido no porque eran los mejores, ni porque tuvieran las mejores condiciones, no era eso, no era porque eran la mejor nación del mundo. Lo hizo porque a través de ellos Dios quería llevar su palabra alrededor del mundo. Y pregunto una vez más, ¿andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo? Muestra que si ellos
tienen que cumplir con el propósito de su llamado, tienen que caminar de acuerdo con Dios. Dios era su padre y también era su esposo, como dice la Escritura. Pero Israel, con todos sus pecados, tenía que reconocer que Dios no podía andar con ellos por ese desacuerdo. Sus pecados eran muy graves para poderse mantener juntos. Y esta verdad, hermanos, se debe aplicar en todas las relaciones que nosotros podamos llevar. Si decidimos que andamos juntos en familia, si decidimos que andamos juntos en pareja, si hemos decidido como un pacto, como iglesia, de andar juntos, si hemos firmado un contrato de trabajo, debemos estar de acuerdo. Y los únicos, hay alguien que nunca se pone de acuerdo. ¿Usted sabe quiénes son los que no se ponen de acuerdo nunca? María sabe quién es. Hay alguien que nunca se pone de acuerdo. La gente loca no se pone de acuerdo. Son unos locos también. Gloria está mirando a ver quién es, que yo le dije que no se pone de acuerdo. Está buscando Gloria a ver quién es. Yo recuerdo una vez que estaba haciendo una práctica en mi país. En el país hay un hospital psiquiátrico muy grande que le dicen Mazorra. Y recuerdo que llegué al hospital, estábamos allí, y la puerta donde estaban la gente más grave, que estaba en un lugar bien, y la puerta estaba abierta. Y le pregunto al guardia, oye, pero con la puerta abierta así puede haber un problema, se pueden poner de acuerdo a hacer un motín, o pueden escaparse. No te preocupes, que no se van a poner de acuerdo. No se preocupe, que ellos de acuerdo no se van a poner, porque por eso están ahí. Pero tú y yo sí tenemos que ponernos de acuerdo. Así que si usted quiere caminar, los que quieren caminar en familia, los que quieren caminar en pareja, los que quieren caminar como iglesia, los que queremos caminar con Dios, tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos más razones, hermanos, para estar de acuerdo que para desunirnos. Dios nos está llamando en esta mañana a que caminemos juntos, a que busquemos la armonía que trae el acuerdo. Yo les pido que nos pongamos de pie y vamos a orar. Porque podemos haber algunos aquí en esta mañana que estén en desacuerdo con algo, o con alguien, o con la iglesia, o con familia, o con esposa, o con esposo, con el trabajo también. Usted puede estar en desacuerdo tal vez con alguna de esas cosas. En cualquier área de la vida buscamos siempre algún motivo para justificarnos en esos desacuerdos. Yo no estoy de acuerdo por esto, no estoy de acuerdo por lo otro. Siempre le buscamos la quinta pata al gato. Pero comencemos por nosotros mismos. Dios nos hace un llamado en esta mañana, y también yo hago ese llamado en esta mañana, a que comencemos por nosotros mismos. Porque confesemos nuestros pecados. Ahí donde estamos en esta mañana, usted puede inclinar su rostro y confesar sus pecados ante Dios. En qué nos hemos equivocado, en qué nos hemos fallado, en nuestros errores, y comencemos a buscar ese acuerdo. Primeramente con Dios. Y después vamos a ver cómo todas las demás cosas van a ir buscando su lugar. Pero primeramente con el Señor. ¿En qué hemos fallado? ¿Qué hemos hecho mal? Y veremos cómo todas las cosas a nuestro alrededor van teniendo, hermanos, armonía y prosperidad. Porque el ser humano, si no camina en armonía, el ser humano cuando camina en armonía, enseguida ve la prosperidad. Porque la prosperidad es un resultado de algo, no es algo que tú puedes buscar.
Entonces busquemos andar en armonía con Dios. Y una vez buscamos armonía con Dios, andar en obediencia con Él, todas las demás cosas van a ir equilibrándose. Y usted entonces va a vivir acorde a como Dios quiere que usted viva. Y esa es la bendición más grande que usted pueda tener. La felicidad más grande en la cual usted pueda vivir es vivir acorde a la voluntad de Dios. Porque usted va a estar seguro, segura, confiado, confiada, con una autoestima tremenda. Porque usted sabe, como decía Pablo, no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. No tengo miedo a la muerte porque la muerte es ganancia. No tengo miedo a ninguna enfermedad. No tengo miedo a algo que nadie me puede hacer porque estoy caminando dentro de la voluntad de Dios. Y lo más malo, entre comillas, que me pueda pasar, que sería la muerte, irme de este mundo, me voy contento porque voy a su presencia. Porque ya no voy a estar más en este cuerpo de carne, de dolores, de desencanto, de tristeza, de hambre. No. Voy a estar ahí al lado del Señor glorificando su nombre para siempre. Entonces, hermanos, andar con Él, andar de acuerdo con Él, trae bendición, trae seguridad, trae prosperidad, trae estabilidad a nuestras vidas. Por eso es el llamado en esta mañana, que no lo deje para cuando usted salga de aquí, comience desde ahora a ponerse de acuerdo con Él. Por eso fue que el Espíritu Santo en Pentecostés vino, porque cada quien hablaba su propio idioma, cada quien tenía un concepto diferente de Jesucristo, cada quien tenía una idea distinta, y Dios no podía dejar las cosas así. Dios dijo, yo voy a enviar mi Espíritu para que donde esté mi Espíritu haya acuerdo. Porque si no estamos de acuerdo, no llegamos a ninguna parte. Y ahí el Espíritu Santo vino a la iglesia. Y todos, aunque hablaban diferentes idiomas, comenzaron a entenderse, comenzaron a alabar a Dios y comenzaron a comprender cuál era su propósito en esta tierra. Por eso usted no se preocupe cómo va a pasar. Usted no se preocupe nada de eso. Solamente preocúpese por alinearse con Dios, por ponerse de acuerdo con Él, y todas las demás cosas van a venir por añadidura, dice la palabra de Dios. Así que veremos esa prosperidad y esa armonía. Matemos un poco más nuestro ego. Acabemos con el ego que podamos tener nosotros en esta mañana. Y comprometámonos y pongámonos de acuerdo. Primero, al modo de Dios. Luego, estudiamos su palabra para saber cómo es que Dios piensa y qué es lo que Él quiere, cómo Dios actúa. Luego oremos y afirmemos nuestra fe en lo que Dios dice. Y lo voy a repetir otra vez. ¿Cómo usted se va a poner de acuerdo con Dios? Primeramente, estudie su palabra. Bueno, arrepiéntase de sus pecados. Estudie su palabra para que usted sepa cómo Él piensa, qué es lo que Él quiere de usted. Y luego ore. Ore intensamente, afirme su fe, crea y cree lo que Dios dice de usted. Y entonces usted se va a dar dando cuenta que ya está de acuerdo con Él. Y a partir de ahí, toda la vida comienza a cambiar. Y podemos decir verdaderamente, yo me he convertido a Cristo. Y nadie va a poder decir, mira, ahí va el evangélico, ahí va el cristiano, el que se hace, no. Cuando usted llega a eso, verdaderamente usted dice, yo me he convertido al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a orar. Señor y Dios, estamos en esta mañana de Pentecostés, celebrando esa cosecha a la cual tú, Señor, has puesto en cada uno de nosotros. Queremos, oh Dios, como iglesia, alinearnos a tu voluntad. No es lo que yo piense, no es lo que el otro piense, es lo que tú quieres hacer. Yo te pido, Dios, en esta mañana, que ese mismo Espíritu Santo que irrumpió en aquel lugar, aquellos 120,
que también irrumpa en este lugar con nosotros como sabemos que estás. Y que podamos a partir de ahora establecer un nuevo caminar como iglesia y como pueblo. De acuerdo contigo, de acuerdo con tu palabra, de acuerdo con tus principios. También te pedimos en lo personal, si no hemos estado caminando en tu voluntad, si no hemos estado caminando como tú quieres, Señor, estamos aquí en este momento postrados en tu presencia, pidiéndote que nos perdones, pidiéndote, Señor, que nos aceptes una vez más y que tú te des cuenta que erramos como humanos, pero que nuestro anhelo es hacer tu voluntad y caminar contigo. Te pedimos una vez más que nos perdones, oh Dios de la vida, porque sabemos que solo tú puedes hacer las cosas realidad. Todos queremos ser felices, todos queremos prosperar, todos queremos avanzar, pero eso lleva un costo y es entregarnos a ti y a tu voluntad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana.